Buenos días, estamos en un nuevo video programa de La Palabra Revelada y hoy vamos a tocar el tema, ya nos vamos a meter de lleno, sobre otra falsa doctrina, que es muy importante que aquellos hermanos que miran que siguen este canal y miran este video programa, sepan, ¿no? Si en estos últimos tiempos tenemos que poner mucho énfasis en el tema de las falsas doctrinas, porque hoy están, como muchas otras señales de que estamos en los tiempos finales, las falsas doctrinas están pululando por doquier. Nosotros entramos a YouTube y vemos un montón de cosas, de videos que se enseñan, un montón de herejías, un montón no solamente de herejías, un montón de estupideces que se enseñan hoy dentro de muchas congregaciones, que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Porque se enseñan cosas sacadas de contexto, se deforman. Hay muchos falsos predicadores hoy que deforman, sacan de contexto textos de la Biblia para su propio provecho, ¿no? Son pastores inútiles, como dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34. Pero también existe la famosa, que es la de las que hoy les voy a hablar. Yo les voy a leer una porción ahora sobre de qué se trata esta falsa doctrina, que ha pegado mucho, que se ha infiltrado en la iglesia, no ahora, sino ya a partir de los años 60, y que se conoce esta falsa doctrina como la teología de la liberación. Ahora vamos a ver que vamos a hacer un detalle bastante pormenorizado de lo que es la teología de la liberación, pero más o menos ya como para darles esta introducción, digamos que la teología de la liberación es un caballo de Troya que tiene raíz marxista-leninista, que se ha introducido en la iglesia y que hoy inclusive y que ha percudido este veneno, esta falsa doctrina, esta herejía, ha percudido hasta inclusive en el mismo seno de la iglesia cristiana evangélica, ¿no? Del cristianismo verdadero, porque no todos los evangélicos, esto lo tenemos que decir también, no todos los evangélicos son verdaderamente cristianos, ¿no? Hay un montón de cosas que hoy se están haciendo en la iglesia evangélica, por ejemplo, todas estas falsas doctrinas de la prosperidad, toda esta falsa doctrina del decretar, del declarar, que se han infiltrado con mucha fuerza dentro de muchas iglesias evangélicas de raíz justamente protestante. No tienen absolutamente nada que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con absolutamente nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Así que hoy ya mismo, después de esta introducción, nos vamos a meter y ustedes van a ver cómo esta falsa doctrina, cómo esta herejía de la teología de la liberación se ha arraigado muy fuerte dentro del seno no solamente de la iglesia católica, sino también de aquellas iglesias que son de raíz protestante. Bien, sin más, nos metemos ya en esta falsa doctrina, y lo importante de todo esto es que los cristianos tenemos que saber diferenciar, saber discernir el trigo de la cizaña, porque si no nos ejercitamos en esto, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de meditar en la palabra de Dios y a través de reflexionar en la palabra de Dios, que es el único lugar donde el mismo Señor, por medio de su palabra, nos enseña a discernir, a separar lo que es trigo de cizaña. Si no hacemos esto, de leer pura y exclusivamente a la palabra de Dios, no vamos a estar entrenados para saber discernir, y cualquier falso profeta que ande dando vueltas por ahí, cualquiera de estos autoproclamados apóstoles de este tiempo, se nos van a meter, se nos van a pegar todas estas falsas enseñanzas que hoy pululan, hoy no proliferan, pululan, porque estamos en los tiempos finales. Así que vamos a empezar entonces con esta falsa doctrina, herejía,
de la teología de la liberación, y vamos a empezar diciendo, ¿no?, que no es una iglesia o denominación, sino que es una ideología, por lo que les decía, ¿no? Es un caballo de Troya de el marxismo internacional, marxismo-leninismo internacional. Se unen las metas y métodos revolucionarios con su propia interpretación de la Biblia, para fomentar la lucha que debe liberar a las clases pobres y traer justicia al mundo. Ustedes van a ir viendo que a medida que yo les leo este artículo, que habla justamente de lo que trata la teología de la liberación, cuáles son. Después las vamos a contrastar con lo que en realidad dice la palabra de Dios, y ustedes se van a ir dando cuenta cómo estas iglesias que están infectadas de la teología de la liberación, inspirada por el marxismo-leninismo, ustedes se van a ir dando cuenta, a medida después en una parte, cuando empecemos a contrastar lo que dice la teología de la liberación, contrastándolo con lo que en realidad dice la palabra de Dios, se van a ir dando cuenta qué engañosa es esta falsa doctrina, ¿no? Herejía. ¿Quiénes son los fundadores y propagadores de la teología de la liberación? Vamos a decir primero que esta falsa doctrina nació en Latinoamérica, en la década de los años 60. Los fundadores fueron, y se destacan, los católicos Elder Cámara, Pablo Freire, más conocido como Paulo Freire también, Ernesto Cardenal, Camilo Torres, Gustavo Gutiérrez, Hugo Asman, y también en el seno de la Iglesia protestante, quienes fueron seducidos a este error, a sumarse a este error doctrinal, herético, de la teología de la liberación, están en el ramo protestante Rubén Alves, Emilio Castro, José Míguez Bonino, Gonzalo Castillo Cárdenas, Orlando Falsborda. ¿Cuál es la teología herética de la teología de la liberación? Valga la redundancia, ¿no? Que la interpretación de la Biblia por el contexto cultural. Según ellos, Dios está de parte de los pobres, Jesús era un revolucionario. En vez de aceptar la teología traída por naciones opresoras, según ellos, dicen, hay que hacer teología luchando por la liberación de la clase pobre. Se dan cuenta que esta teología ya se ve que está totalmente impregnada por el marxismo-leninismo, porque pone mucho énfasis en la justicia social, en la lucha por los pobres, en la opresión de los países ricos y de los ricos. Van a ver continuamente en esta falsa doctrina herética de la teología de la liberación este lenguaje, ¿no? Estas palabras como disparadores, ¿no? ¿Qué dice la teología de la liberación? ¿Qué es la salvación? Ellos dicen que la salvación se produce por tomar parte en la lucha de clases. Ahí está, ve otra dialéctica muy marxista-leninista, ¿no? Para liberar a los pobres de la opresión y establecer un nuevo orden de justicia. Se mira a la salvación de la sociedad más que a la del individuo. ¿Qué dice la teología de la liberación con respecto al futuro, a la vida futura? Que habrá una sociedad igualitaria, otra palabra muy, muy arraigada en el lenguaje, ¿no? En la dialéctica del marxismo-leninismo, ¿no? El igualitarismo, la justicia social. Ellos dicen que en la vida futura va a haber una sociedad igualitaria en la tierra. ¿Cuáles son los cebos seductores que atraen, ¿no? Que ellos se dedican a la liberación de los, entre comillas, oprimidos, la esperanza de mejorar su propia situación y la de los suyos. Bien, ¿cuáles son las características especiales de todos los grupos religiosos y creencias que se examinan, que vamos a examinar acá, ¿no? La teología de la liberación es la única que podemos llamar netamente latinoamericana. Tiene raíces en el liberalismo, que rechaza la autoridad de la Biblia y presenta a la acción social como la misión principal de la Iglesia. Se destacan los términos concientización, contextualización y hacer teología y praxis. Vamos a ver ahora cada uno de estos tres, ¿no?
La concientización para la teología de la liberación consiste en analizar y dar a conocer la situación socioeconómica, las razones por el sufrimiento de las clases pobres, los males del sistema opresor y 4, las maneras de lograr igualdad en la estructura social. En la contextualización ellos incluyen 1. Rechazar la interpretación bíblica por los teólogos pasados. Atención a esto, ¿no? 2. Desarrollar su propia interpretación de la Biblia basada en cómo se aplica a las condiciones socioeconómicas actuales. 3. Tomar como base que Dios está de parte de los pobres. Y 4. Proclamar la transformación de la sociedad por medio de la acción social. Bien. Cuando hablan de hacer teología, estos grupos se refieren a 1. Poner menos énfasis en la doctrina y más en la acción. Fíjese las herejías, ¿no? que han inoculado. 2. Cumplir la voluntad de Dios por liberar a las clases pobres y establecer una sociedad justa e igualitaria. La praxis, que sería la acción, ellos dicen, la definen como el conjunto de actividades que pueden transformar el mundo, como el conocimiento o los fenómenos de la producción sobre los que se basan las estructuras sociales. Para esto, los ideólogos de la teología de la liberación adoptan los principios y métodos propuestos para la lucha de clases. Se dan cuenta que esto es un comunismo, es un caballo de Troya comunista con ropaje de cristianismo. Se van dando cuenta de dónde reside el engaño, esto de la teología de la liberación. Ha hecho causa común con grupos revolucionarios en varios países. Vamos a ir primero ahora a los principios y vamos a empezar por entre los católicos, ¿no? Entre los católicos, el enfoque eclesiástico en la obra social, el liberalismo en la interpretación bíblica y nuevas ideologías se hicieron populares después de la Segunda Guerra Mundial. En muchas universidades seculares y religiosas se inculcaban planes revolucionarios para lograr una sociedad mejor. Ciertos seminarios católicos en Europa preparaban a sacerdotes y profesores de teología latinoamericanos para las universidades de sus países. De regreso, ellos y algunos sacerdotes europeos traían nuevas ideas de interpretación bíblica y una visión para la liberación de los pobres. Fíjese cómo se repite este lenguaje de la liberación de los pobres, de los opresores, de la lucha de clases, toda una dialéctica que ya nos deja ver que esto no se trata en realidad de cristianismo, sino de infiltrar la ideología nefasta del marxismo-leninismo dentro de la iglesia. En lo que nos toca a nosotros también se infiltraron en la iglesia protestante, ¿no? Ya vamos a llegar a ese punto. Ahora estamos tocando cómo se han infiltrado ellos en la iglesia romana, ¿no? Que ellos entraron ahí en la iglesia romana y después se extendieron a la iglesia protestante, ¿no? Aquí, siguiendo con cómo se infiltraron en la iglesia católica, aquí desarrollaban su propia teología de la liberación. En la contextualización interpretaban a la Biblia a la luz de las condiciones socioeconómicas. Enseñaban que Dios está de parte de los pobres y quiere liberarlos de las fuerzas opresivas. Más importante que la doctrina para estos grupos era la praxis, la acción y el hacer teología. Pero no sana teología, sino teología marxista, con ropaje cristiano, ¿no? Señalaban a la clase rica como los opresores y a las naciones capitalistas como explotadores del tercer mundo. Se llegaba a la conclusión de que había que derrocar a los gobiernos opresivos. Fíjese el lenguaje, ¿no? Apunte siempre al lenguaje, ¿no? E instalar un sistema bajo el cual todo se tendría en común para el beneficio igual de todos. Para esto, la Iglesia podría ser causa común con revolucionarios ateos. El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, dio libertad a la Iglesia Católica para dialogar con otros grupos y estudiar la Biblia para sí.
desarrollando su propia interpretación de ella, ojo con esto, también llamó la atención a la responsabilidad de la Iglesia ante problemas socioeconómicos. Fue histórica la conferencia de obispos latinoamericanos celebrada en Medellín, en Colombia, en el año 1968. Abrió la puerta para la expresión de la teología de la liberación. ¿Se dan cuenta de lo que les decía recién? Acá donde el comunismo, como con ropaje religioso, pseudo espiritual, se empezó a infiltrar dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Para después ya sí ir contra la Iglesia cristiana a través del movimiento del protestantismo, ¿no? Sin embargo, no todos los obispos y sacerdotes favorecían la acción violenta. La segunda conferencia episcopal, celebrada en Puebla, Medellín, en el año 1979, fue más conservadora. El Papa Pablo VI se opuso a la participación del clero en la política, pero no condenó la teología de la liberación. Bueno, esto fue en la Iglesia Católica, ¿no? Ahora vamos a entrar en lo que concierne a la rama protestante, que es donde están la gran mayoría de las congregaciones evangélicas, ¿no? Cristianas evangélicas. Nos toca más de cerca a nosotros ahora, ¿no? A los cristianos. Mientras tanto, representantes de 150 denominaciones o iglesias de 44 países se habían reunido en Ámsterdam en 1948 para formar el Concilio Mundial de Iglesias. El Concilio Mundial de Iglesias, hago un paréntesis acá, el Concilio Mundial de Iglesias está también metido dentro del movimiento de la Nueva Era y del ecumenismo. ¿Qué busca el Concilio Mundial de Iglesias? Es también un arma de Satanás para seducir a muchos cristianos protestantes, para llevarlos a las filas de la iglesia del ecumenismo. Y el ecumenismo, yo ya hablé en este canal, tengo un video donde hablo sobre eso. El ecumenismo es, digamos, la puerta, el puntapié inicial a lo que durante el gobierno mundial del anticristo, a través del falso profeta, que será como su mano derecha, será parte de la iglesia apóstata que liderará el falso profeta de Apocalipsis 13:11, ¿no? Bien, continuamos. Los miembros eran de iglesias protestantes, de la Iglesia Católica Antigua y de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Se definió el propósito de esta organización internacional como el fomentar la confraternidad ecuménica, el servicio y el estudio. Su sede se estableció en Ginebra, Suiza, con otra oficina en Nueva York. Su constitución afirmó su posición trinitaria y su dedicación a colaborar en cumplir la voluntad de Dios, pero con el paso de los años, el liberalismo predominaba en sus líderes. Ponían más énfasis en la obra social que en el evangelismo. Acá hay un primer error, porque el Señor Jesucristo, cuando uno lee las Escrituras, el Señor Jesucristo no nos llama a cambiar el mundo, nos llama a predicar el Evangelio. Recuerde que el Señor Jesucristo va a traer su reino a la tierra, pero todo esto lo va a traer Él. No es que los cristianos, como otra herejía que hoy anda dando vuelta por el mundo, que es el dominionismo o reino ahora, que dice que los cristianos tienen que luchar para sentar las bases para que el mundo sea gobernado cristianamente, y una vez que ellos logren eso, que Jesucristo va a volver. No, la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Dice justamente todo lo contrario, que va a ser nuestro Señor Jesucristo quien en la batalla de Armagedón va a derrotar al anticristo y a las naciones de la tierra que estarán del gobierno mundial, que se van a unir al gobierno mundial del anticristo. Es Cristo mismo en la batalla de Armagedón derrotando al anticristo y a las naciones del gobierno mundial del anticristo, y será Cristo mismo quien después de la derrota instaurará su reino milenial en la tierra. Sigamos, continuamos. Su constitución, afirmó su posición trinitaria, dice: nació el movimiento teológico ISAL. Algunos pastores protestantes ayudaban a desarrollar la teología de la liberación, entraron en este error doctrinal y herético y fundaron el movimiento teológico ISAL, que significa Iglesia y Sociedad en América Latina,
patrocinado por el Concilio Mundial de Iglesias. Como organización ecuménica contaba con miembros católicos también, ¿no? A principio fomentaba métodos pacíficos de transformación social, atención acá, pero en 1966 optó por la revolución. En los años siguientes llegó a ser una de las organizaciones más violentas de la liberación. El Concilio Mundial de Iglesias respaldaba económicamente la acción revolucionaria. La ISAL sufrió un atraso con la muerte de Salvador Allende en Chile, pero después se reorganizó. Estableció su sede en Montevideo, Uruguay. Es miembro de la Unidad Evangélica Latinoamericana, que es una organización respaldada justamente por el Concilio Mundial de Iglesias, fundada en el año 1965, con sede en Puerto Rico, que fomenta el ecumenismo. Para 1975, el Concilio Mundial de Iglesias contaba con 279 denominaciones o iglesias en unos 100 países. La Iglesia Católica Romana participaba oficialmente en sus comisiones. Fíjese qué menjunje, qué ensalada, ¿no? Que es todo esto del ecumenismo, ¿no? También la nueva era está dentro del ecumenismo. Bueno. Bien, ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ir ahora ya a las doctrinas y acá vamos a empezar a contrastar. Vamos a empezar a contrastar las falsas doctrinas de lo que dice la teología de la liberación, las vamos a empezar a contrastar con lo que en realidad dice la palabra de Dios. La teología de la liberación es una ideología marxista-leninista de personas que difieren mucho en sus doctrinas, o sea, son ecumenistas. El análisis doctrinal tiene que ser solo en términos generales. ¿Qué dice la teología de la liberación con respecto a la Biblia? Los teólogos de la liberación tratan a la Biblia como la historia de la humanidad, en búsqueda de la verdad, más que la revelación divina de la verdad. La interpretan por la contextualización como se entiende a la luz de las condiciones sociales de hoy. Su mensaje para la época en la cual se escribió, según ellos, puede ser muy diferente del que tiene para las condiciones actuales. Escogen para guía las partes que les parecen más adecuadas para la misión social de la Iglesia de hoy y hacen poco caso de otros pasajes. Agarran lo que les conviene y la Biblia no podemos hacer eso. No se puede hacer eso. A la Iglesia la tenemos que tomar toda, ¿no? La tenemos que interpretar toda. La autoridad principal en la teología de la liberación no es la Biblia, sino los escritos que piden la liberación de los oprimidos. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? ¿No? ¿Y qué creemos en verdad los cristianos verdaderos? Los cristianos verdaderos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada verbalmente por el Espíritu Santo. Y la aceptamos como la regla infalible para nuestra fe y conducta. Tiene su aplicación a las condiciones socioeconómicas de cada época, pero éstas deben interpretarse y evaluarse a la luz de las Escrituras y no, como dice la teología de la liberación, las Escrituras a la luz de las condiciones. Si leemos en 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice Pablo? Que la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para exhortar y para formarnos en todo, contrariamente a lo que dice la herejía de la teología de la liberación. Vamos a ir ahora a qué dice la teología de la liberación sobre Dios. El punto de énfasis sobre Dios en la teología de la liberación es que Él está de parte de los pobres. Por lo tanto, opinan que hacen su voluntad al luchar por derrocar los gobiernos que los oprimen. Y poco se trata de la relación personal con Dios. Ahora vamos a decir la contraparte, o sea, ¿qué dice la Biblia en realidad en contraste con lo que les acabo de leer, que es lo que dice la herejía de la teología de la liberación? Bien, los cristianos verdaderos creemos que Dios ama a todos, ricos y pobres por igual. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no algunos, no solamente los pobres,
todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida plena. En este todo entran los ricos también. Entran los ricos, entran los pobres, entra la clase media, entran todos. Fíjese qué engañosa es la teología de la liberación, ¿no? Qué engañosa, qué veneno tan, qué cizaña tan poderosa se ha infiltrado dentro del cuerpo de Cristo, y que los cristianos, si no leemos la Biblia, si no escudriñamos las Escrituras como nos mandó nuestro Señor Jesucristo, muchos cristianos ya han caído presa de estos errores heréticos doctrinales, pero muchos que no conocen la palabra, si no se esfuerzan por estudiar la palabra, si no se esfuerzan por escudriñar las Escrituras, no porque los mando yo, sino porque nuestro Señor Jesucristo nos manda a escudriñar las Escrituras, muchos están en peligro de caer en estas herejías, como las de la teología de la liberación. Continuamos. Nosotros también debemos preocuparnos por el estado de los pobres y desamparados y procurar ayudarlos, pero poco se logra por mejorar su condición en esta vida si no entran en una relación personal con Dios, que esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que entrar en una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el objetivo del Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo y de la predicación del Evangelio, es sembrar para la salvación de las almas, que no perezcan en el fuego. Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra, ¿no? Los primeros cristianos vivían bajo gobiernos opresores, de hecho el Imperio Romano, ¿no? Gran opresor, el Imperio Romano, ¿no? Tal como nos atestigua la misma historia de la humanidad, ¿no? Pero Jesús se negó a unirse a los movimientos revolucionarios. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en Juan capítulo 6:15. Lo quisieron elegir como rey. Dice en Juan 6:15, pero Jesús, percibiendo que la multitud, ¿no?, que lo escuchaba, estaban dispuestos a tomarlo y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, dice que el Señor volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense, ¿no? Fíjense, Jesús no cree que el reino de Dios debe entrar por la fuerza. Fíjense lo que les acabo de leer. El Señor, cuando él percibió que lo querían hacer las multitudes rey por medio de la fuerza, como sí hacen los grupos comunistas, disfrazados de cristianismo a través de la teología de la liberación, el Señor, cuando vio algo parecido a esto, se fue, se apartó, porque vio que lo querían por la fuerza ungir como rey. Los primeros cristianos vivían bajo gobiernos opresores, les repito, ¿no? El Imperio Romano. Pero el Señor se negó a unirse a las formas que tenían los revolucionarios de izquierda, que en los tiempos del Señor, un partido que tenía principios muy, muy semejantes a lo que hoy conocemos como el socialismo-comunismo, era el partido en que militaba Barrabás, que era el partido celote, que era un partido, si lo tendríamos que catalogar hoy al partido celote, que es el donde militaba Barrabás, tenía en su doctrina ideológica, era muy, muy, muy similar a los partidos de la izquierda radical de hoy, ¿no? Debemos hacer teología según lo que dice Romanos, ¿no? ¿Y qué dice Romanos 13:1-10? Si ustedes me acompañan. Esta es la teología que tenemos que predicar los cristianos, la que nos enseña el Señor y nos revela en Romanos 13, versículo 1-10. ¿Y qué dice Romanos 13, versículos 1-10? ¿No? Dice, sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ellos. Bien. Esto es lo que tenemos, esta es la teología que tenemos que practicar. Por supuesto que hoy los gobiernos, me dirán mucho del otro lado, los gobiernos hoy no gobiernan para la gente. O sea, la corrupción ha calado tanto dentro de los mismos gobiernos,
de nuestras naciones que hoy persiguen al bueno y sancionan leyes para premiar a los malos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Y aparte de orar, como hoy los gobiernos están tan corrompidos por el mismo Satanás, los ha corrompido tanto que hoy castigan al bueno y hacen leyes para premiar a los malos, a los delincuentes, aparte de orar por nuestro gobierno, ¿qué tenemos que hacer? La palabra de Dios también nos manda a exponer y denunciar las obras de las tinieblas. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros gobiernos. Eso es lo que tenemos que hacer. Denunciar y exponer las obras de las tinieblas. Y si nos atacan, defendernos. O sea, si vamos a ejercer algo de violencia, no tiene que ser porque nosotros nos vamos a juntar con otros para formar un grupo guerrillero y ir al ataque. No. Nosotros tenemos de la única manera que como cristianos hoy podemos defendernos solamente cuando nos agreden, en defensa propia, pero no nosotros reunirnos para accionar contra un gobierno. No, eso no. De la única manera que podemos ejercer violencia nosotros es para defendernos del ataque de otros. Cuando una ley es injusta y nos quieren defendernos, ¿no? En defensa propia, solamente para eso, para defendernos, pero no para agredir a otros, solamente para defendernos. Esto lo digo yo, ¿no? Es una opinión personal mía, no lo tomen como palabra de Dios, ¿no? Pero en defensa propia sí los cristianos, hoy en el mundo y ante la corrupción que hay en los gobiernos, sí podemos defendernos en defensa propia, ya sea que venga un ladrón a robarnos, ¿no? O un gobierno quiera hacernos cumplir leyes en donde la palabra de Dios es muy clara y dice que no debemos. El apóstol Pedro y Juan, en el libro de los Hechos, capítulo 3, cuando fueron llevados ante el Sanedrín, ellos increparon sin violencia a las autoridades y le dijeron, bueno, juzguen ustedes si es lícito obedecer a Dios antes que a ustedes, porque lo que les querían hacer, les querían prohibir predicar el evangelio. Entonces Pedro y Juan le dijeron a las autoridades, le dijeron, bueno, juzguen ustedes si es lícito obedecer a Dios en esto del que nos acusan antes que a los hombres. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice? Ahora vamos a pasar a Jesucristo. ¿Qué dice la teología de la liberación sobre Jesucristo con respecto a lo que en realidad dice la palabra de Dios? La vamos a contrastar con lo que en realidad dice la palabra de Dios. La teología de la liberación presenta a Jesucristo como un maestro revolucionario. Fíjense, ya acá no dicen que es el Hijo de Dios, sino que es un maestro. Ya lo rebajan.